Gloria, alabanza, honor al que merece toda gloria, toda alabanza y todo honor, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy pues tenemos un programa interesantísimo, estoy seguro, para todos ustedes. Y muchísimas gracias por todas sus correspondencias, sus preguntas, sus incógnitas, dudas, comentarios, todo, ¿no? Porque ustedes son los que hacen posible este programa. Y vamos a hablar un poquito acerca de los muertos. Es un tópico que puede ser difícil para algunos, sobre todo aquellos que han perdido seres queridos recientemente, y pedimos mucho por todos ellos, que el Señor les bendiga, a los que están vivos aquí en este mundo y a los que ya han pasado a la casa del Padre, que reciban la corona de los santos, que es el cielo. Así que eso vamos a estar hablando. Cualquier pregunta o cualquier comentario que ustedes puedan tener al respecto, por favor, comuníquense con nosotros. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto y nos preparamos para dialogar con nuestro Señor en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, Padre Santo. Porque la muerte no es el fin, Señor. A veces nos sentimos tan vacíos, tan desilusionados. Sentimos como que una parte de nuestro ser se ha ido, Señor. Se ha desintegrado, Señor. Y ya no volverá jamás esa persona a nuestra vida, ni volveremos a verle. Ese es un concepto, Señor, totalmente erróneo. Porque sí nos vamos a ver unos a otros. Y sí nos vamos a gozar, Señor, unos con otros. Y sí vamos a poder amarnos con un amor perfecto, porque vamos a estar unidos a ti. Pero si bien es cierto que vamos a estar tan unidos, oh Dios, y vamos a estar en esa perfecta comunión, que es lo que tú quieres y deseas de todos nosotros, nuestro anhelo principal se va a poder cumplir, Padre Santo, porque te vamos a poder ver a ti, Señor. Vamos a poder tener una experiencia mucho más amplia de ti, de quién tú eres, de cómo tú eres. Dejarnos llenar por tu amor, por tu paz, por tu presencia. Dejarnos llenar por tu gozo. Dejarnos llenar, oh Dios, por tu infinita misericordia. Yo te pido, Señor, que nos hagas conscientes de que hay una vida mucho más hermosa del otro lado de la muerte que nos espera a todos nosotros. Y ese que es vida, que es Jesucristo, nos está esperando con brazos abiertos. 365 veces dice tu palabra, la Santa Biblia, no tengan miedo, no tengan miedo. Y San Pablo bien lo decía, Señor, estamos en un abrir y cerrar de ojos. La vida pasa y se termina el espectáculo, bien decía. Pero como decía Santa Teresa de Ávila también, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas para saber que a pesar de las tribulaciones y dificultades que experimentamos diariamente y particularmente cuando un ser querido muere, el saber, Señor, que tú eres la resurrección y la vida y quien te tiene a ti, Señor, tiene ya la promesa del cielo. Y los que estamos unidos a ti a través del bautismo, ya parte de nosotros está contigo en la gloria, en tu presencia en el cielo. Señor, danos fe. Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Que podamos creerte a ti, Señor, creer lo que tú dices.
No los dejaré huérfanos, dice Jesús. Yo estoy con ustedes. Y mano a mano, con el Señor a nuestro lado, junto a nosotros y sí en nosotros, alcanzaremos un día ya pronto la victoria. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo que nos unamos a sus oraciones, y es para nosotros pues una alegría muy grande que pongan su confianza en nosotros para que unidos podamos de verdad hacer la diferencia en lo que ustedes necesitan y piden al Señor. Ana de Fresno, California, pide oración por su hijo Jesús, que está enfermo. También pide por su matrimonio. Que el Señor te bendiga a ti, Ana. Bendiga tu matrimonio, bendiga a tu hijo Jesús y bendiga a toda tu familia. Anabela de Baltimore se siente muy bendecida con el programa y muy agradecida con Dios por el Padre Pedro. Anabela, no te imaginas lo que eso significa para nosotros, porque lo que vemos aquí pues son hierros y son luces y cosas, pero qué bueno que podamos en alguna forma pues ayudarles a ustedes a acercarse más al Señor. Bendito sea Dios. Gladys de Ecuador pide oración por ella y por su familia. Que Dios les bendiga en abundancia, Gladys, y que sepan que de la mano del Señor Jesús ya nuestra es la victoria. A Javier de Utah agradece a Dios por haber conocido al Padre en un evento en que él participó. Pues muchísimas gracias, Javier. Fue un gusto pues estar con ustedes y que Dios los bendiga en abundancia. Flor de Miami pide por su hija Amelia y también por Nelson. Dios les bendice abundantemente. Ivette de New York agradece al Padre por la oración que hizo por ella para quedar embarazada. Ya tiene una niña. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No solamente el Señor escucha, pero el Señor obra en su momento, en el momento que es el momento correcto para que nosotros podamos ver su gloria. Reina de Pensilvania pide oración por varios familiares que están enfermos de cáncer. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ellos. Pedimos también muy particularmente por esta enfermedad terrible, este virus que está lastimando a tanta gente y que pues tantos han muerto a consecuencia de esta pandemia. Pedimos al Señor porque parece que tal como dicen los noticieros, particularmente en Europa está surgiendo este virus con más fuerza que antes. Tengan mucho cuidado, por el amor de Dios, tengan mucho cuidado y protéjanse como pide el gobierno para que así podamos nosotros salir de esta situación tan difícil y tan dolorosa. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Quiero recordarles que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Primero está Facebook y me encantaría que ustedes se unan a nosotros y se inscriban para que sean ustedes partícipes de lo que mandamos usualmente, ya bien sea a través de pensamientos, de pasajes bíblicos, etc. Vayan por favor a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Además, estamos ahora en Twitter y en Instagram y también en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer es ir a la siguiente dirección, @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Nosotros nunca usaríamos estos medios que acabo de mencionar para pedir contribuciones. Así que con eso en mente, la pregunta es, alguien me dijo una vez, y más de una vez, muchas veces, y lo he oído pues a personas preguntarle a otras personas, ¿para qué ustedes piden por los muertos? Si los muertos están muertos. ¿Para qué ustedes rezan por los muertos si los muertos están muertos? ¿Será eso cierto? ¿Que los muertos están muertos? Mira, la respuesta la da Jesucristo. Los que mueren a este mundo tienen una vida por delante que si hemos vivido según la voluntad de Dios, es eterna, hermanos. Es eterna, no tiene límites. A veces me preguntan a mí qué edad usted tiene, Padre Pedro, y yo digo, bueno, en este mundo tengo 73 años, pero de acuerdo a la eternidad,
no soy ni un ápice de lo que voy a poder ser, porque por mucho tiempo que pase, voy a seguir siendo una persona, un ser lleno de la gloria de Dios y por lo tanto joven y alegre y lleno del amor, de la paz, del gozo de mi Señor. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 12, cuando un grupo de personas entendidas en las Escrituras van donde Jesús y le dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando uno muere? Y sobre todo hablan de una señora que se casó con un hombre, después se casó con el hermano del hombre y después con el otro, porque todos se murieron. Y finalmente los 7 hermanos se mueren. Y preguntan ellos para acercar a Jesús, ¿y con cuál de ellos va a estar casada la señora en el cielo? Y él dice, pues seremos como ángeles, nos dice a nosotros. Es decir, que no estaremos casados con nadie. Nuestro enfoque principal será Dios. Será Jesucristo. De ahí que Santo Tomás de Aquino habla sobre la belleza, la maravillosa experiencia de la visión beatífica. Poder ver a Dios cara a cara, poder contemplarlo, poder embebernos de quién es Dios en su totalidad. En ese éxtasis eterno que es unión con Él para siempre, donde no hace falta nada, donde no hay carencia de nada, donde no hay vacíos, donde no hay desilusiones, donde no hay enfermedades, donde no hay lágrimas, donde no hay nada, sino que amor puro, presencia pura de Dios, paz, alegría. Ay, Dios mío, por eso Santa Teresa decía, muero porque no muero, ya me quiero morir, pero no porque estoy cansado de esta vida, sino porque quiero verte, Señor, quiero verte, Señor. También, pues, la palabra de Dios nos habla muy concretamente acerca de que debemos de orar por los muertos. ¿Por qué? Porque no están muertos, están vivos, ¿sí? Dice el Señor Jesús, Dios no es un Dios de muertos, bendito sea, sino que de vivos. Ustedes están muy equivocados. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 27. Ustedes están muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos. Entonces, ¿por qué orar por los muertos? ¿Se puede orar por los que están en el infierno? Definitivamente ya no. Es decir, es muy tarde. Cuando una persona muere en pecado mortal, esa persona pues al cielo no puede ir. ¿Por qué? Porque intencionalmente ha rechazado a Dios, le ha dado la espalda a Dios, no quiere nada que ver con Dios y por lo tanto Dios nos puede torcer el brazo y hacer que nosotros hagamos algo que nosotros no queremos hacer. Dios respeta infinitamente nuestro libre albedrío, nuestra voluntad propia. Pero sí podemos orar por los que están en el purgatorio. Y el purgatorio es una realidad, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser puros y santos y perfectos como Dios es puro, santo y perfecto para poder entrar en su presencia. Si no, pues vamos a dañar la pureza de Dios. Entonces, hay un proceso que se llama purgatorio y esto lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 12 en adelante, en que todos vamos a ser juzgados, dice San Pablo, se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? Si bien el fuego destruye, el fuego aniquila, el fuego pues echa todo abajo y lo hace cenizas, el fuego en este caso es el amor de Dios, el amor de Dios. Vamos a ser juzgados por cuánto fuimos capaces de amar en la tierra. Y dice San Pablo que los que hicieron buenas obras, es decir, correspondieron al amor de Dios, porque la obra por excelencia que podemos hacer para salvarnos es dejarnos en las manos de Dios, someternos a la voluntad de Dios, hacer que Jesús de verdad sea el Señor y el dueño de nuestra vida. Dice San Pablo que esos serán premiados, los que vivieron una vida santa. Pero sin embargo, los que no tan santas, pecadillos así, pecadotes, y después se arrepintieron, pidieron perdón, recibieron la absolución sacramental, dice, pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, no se equipara con lo que Dios pide de nosotros, que es que amemos de verdad, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Así que tenemos que orar por ellos. La oración por los
fieles difuntos, es decir, por los que creemos que están en proceso para entrar en la presencia de Dios en el cielo, es importantísimo, hermano. Es una de las obras de misericordia espirituales más importantes, porque hoy por ti, mañana por mí. Y es en dar que vamos a recibir. Ojalá que nosotros tengamos eso en mente y sobre todo la oración por excelencia, que es la Santa Eucaristía. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, más despacito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, bienvenidos a este su segmento de este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Puerto Rico vía telefónica a Cándido. Cándido, ¿me escuchas? Escucha, Padre, buenos días. Muy buenos días del Señor, bienvenido Cándido, orando mucho por todos ustedes en Puerto Rico, que el Señor les siga llevando en el camino de la salvación y que todo lo que se ha destruido a consecuencia de las tempestades pasadas que se pueda reconstruir, pero sobre todo el bienestar de ustedes como personas. Adelante con tu pregunta, Cándido. No te oigo muy bien, no te escucho muy bien. Cuando la joven llamó, pero primera vez estaba yo haciendo el rosario del mes de octubre, el mes de Rosario. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué pregunta tienes o qué comentario quisieras hacer? Sí, la pregunta mía era que si fueron 12 apóstoles, más después los 72 que el Señor nombró, pero los 12 primero, y Él los envió por el mundo a llevar la palabra. Así es. Del reino de los cielos, del reino. ¿Por qué entonces en el libro de los apóstoles dice el libro de los apóstoles y entonces no aparece nada más que las cartas de Pablo y algunas de Pedro y una o dos así de Santiago? Si los demás mi pregunta es si los demás apóstoles dejaron cartas y por qué no la incluyeron ahí en el libro de los apóstoles. Bien, estamos hablando de dos cosas diferentes. Primero tenemos los 4 evangelios, que son los que pues el Papa Dámaso y el Concilio de Obispos, comenzando con el Concilio de Nicea y terminando con el Concilio de Cartago, decidieron bajo la inspiración del Espíritu Santo cuáles eran los libros o los escritos que debían de incluirse en el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento ya estaba construido, ya estaba hecho. Lo que tuvo que hacer la Iglesia en esos momentos fue dar vericidad a esos rollos o pergaminos del Antiguo Testamento al decir que esos libros no solamente eran inspirados por Dios, pero que eran palabra de Dios. En lo que se refiere al Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que son los que escogió San Jerónimo, que era el secretario del Papa Dámaso en aquel entonces, porque fue por iniciativa del Papa Dámaso que San Jerónimo recogió todos estos pergaminos y rollos, etcétera, y bajo su inspiración del Espíritu Santo suya propia, porque era un hombre muy, muy intelectual, muy conocedor de idiomas, etcétera, y también pues de los escritos santos, pues le sugiere al Papa cuáles son los escritos que se deben de incluir en el Nuevo Testamento. Y él sugiere esos 4, habían como 92, 93 diferentes evangelios, ¿verdad? Pero eran casi todos, sino todos los que no fueron incluidos eran agnósticos, eran gnósticos, ¿sí? Entonces, lo que significa eso es que ellos se imaginaron sus propias ideas en relación a la vida de Jesús.
y pues habla de la infancia de Jesús, que si tenía una palomita, que se hizo no sé qué cosa. Entonces, esos no fueron incluidos. Lo que se incluyeron fueron estos 4 que aparecen: Evangelio según San Marcos, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, esos 4. Y después los narrativos de lo que sigue después del Evangelio según San Juan, que es los Hechos de los Apóstoles, en que primero se habla de Pedro como cabeza del grupo de cristianos, se habla de Pentecostés, se habla del discurso que dio Pedro a la gente, y que 3.000 se convirtieron al cristianismo a través de ese discurso. Y después sigue Pedro como el protagonista de lo que está sucediendo en la comunidad cristiana primitiva. Y después de eso, ya con la conversión de Pablo, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, ya Pablo comienza a tener más auge dentro de la comunidad hispana, de la comunidad cristiana. Y entonces, como resultado, pues la idea de Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, pues le da prioridad a San Pablo, para que se vea cómo la iglesia va floreciendo y cómo por diferentes partes del mundo el cristianismo va creciendo, y hasta que se convierte pues en la religión adoptada por el imperio, no como la única, pero adoptada por el imperio, y dejan de perseguir la iglesia de Cristo. Muy interesante. Y después tenemos todas las cartas de Pablo, las cartas de San Pedro, la carta de Judas, la carta de Santiago, en fin, todas esas cartas hasta que lleguemos al Apocalipsis, que es el último libro de la Santa Biblia. Que Dios te bendiga, amigo. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi madre estuvo embarazada y antes de dar a luz el bebé falleció. Ella dice que era varón, no lo vio, pero mi padre dice que a él le entregaron una niña. Yo era muy pequeña cuando sucedió esto, pero hay algo que me inquieta. ¿A este bebito se le puede poner un nombre? ¿Es necesario o no? ¿Ofrecer misas por su alma, quizás? Gracias. Viviana. Viviana, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues definitivamente ponerle un nombre al bebé implica hasta cierto punto tomar responsabilidad del bebé, es decir, hacerlo de ustedes. Al fin y al cabo, pues así es, ¿no? Creemos por la misericordia de Dios que los niños que nacen o que mueren antes de ser bautizados, pues están en la presencia de Dios por méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que celebrar la Santa Misa. La misa para infantes no es necesaria, porque la misa de resurrección usualmente es para personas que han cometido deliberadamente pecados a lo largo de su vida, como tú y como yo, y que tal vez, pues espero yo, nos hemos arrepentido y hemos buscado la absolución sacramental a través del sacramento de la confesión. Pero un bebé no ha hecho eso, no ha tenido culpa personal. Lo que sí se puede es celebrar la Santa Misa en acción de gracias por el bebé, en acción de gracias porque ustedes tienen una persona muy santa, es decir, una persona que está en la presencia de Dios y por lo tanto que tiene la facilidad de orar por ustedes y por sus necesidades. Y eso es un regalo grande. Entonces, no estoy advocando bajo ningún concepto que maten a los niños. No, por supuesto que no. Todos tenemos el derecho de nacer y la vida es preciosa porque la vida le pertenece a Dios. Pero sí saber que ustedes tienen una persona muy especial que está ante la presencia de Dios en el cielo, que está mirando su rostro, su cara, su ser, y que está impregnada de la presencia de Dios y que definitivamente ora por ustedes. Así que, ¿por qué no pedirle a ese niño o niña que ustedes van a nombrar para que los encamine ustedes de la mano de Jesús en el camino del Señor? Que al fin y al cabo toda oración es necesaria, porque toda oración y respondida por Dios nos acerca más los unos a los otros y definitivamente nos acerca más al Señor. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, ¿alguna pregunta? Adelante, por favor.
Padre Pedro, entiendo que el matrimonio es indispensable, pero en el Evangelio de San Mateo 5:32 y 19:9 parece que nos da una excepción para el divorcio. Por favor, explíquemelo. Con todo gusto, José. Pues cuando una pareja contrae matrimonio es para toda la vida en la Iglesia Católica. Nos dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 28. Entonces, el que es el matrimonio indisoluble es cierto, es para toda la vida. Pero ¿cómo va a ser indisoluble? Porque nosotros muchas veces carecemos de fuerzas o medios para resistir los embates que se encuentren en cualquier relación matrimonial, solo con la ayuda de Dios, solo con el poder de Dios. Por eso es que los matrimonios deben todos los días juntos dar gracias a Dios por su vida matrimonial y pedirle al Señor la gracia para poderse amar cada día más el uno al otro. Tanto así la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 16, el Señor dice, odio el divorcio, odio el divorcio. Y dice la palabra de Dios también en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 32, que pues el que se casa y se divorcia, pues está haciendo caer a la otra persona en adulterio. ¿Cómo mantener una relación estable entre marido y mujer donde realmente pues haya amor y haya entendimiento y haya pues situaciones de perdón cuando sea necesario? Pues teniendo a Jesús en el centro del ser, del corazón, de la relación matrimonial. La palabra de Dios bien clara nos dice que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, con Dios sí podemos. Hay casos en que pues ya la situación es tan grave por consecuencias preexistentes, es decir, que la persona tiene problemas psicológicos, la persona es incompatible por cuestiones psicológicas, etcétera, con su cónyuge, que eso bien se puede llegar a declarar como un matrimonio nulo, es decir, inválido desde el principio. Entonces, para eso está el tribunal de la iglesia en cada diócesis, para que las personas puedan decidir bajo la dirección de la iglesia si realmente ese matrimonio fue válido o no. Y eso solamente el tribunal de la iglesia lo puede decidir. Ojalá que esto haya servido un poquito, le podemos ampliar mucho más, pero esa sería la respuesta hasta el momento. Que Dios te bendiga. Otro correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, quería consultarle, si yo perdono, pero no sigo frecuentando a la persona que perdoné, aun cuando no sienta ningún rencor hacia ella, y no me le acerco, pues esa situación me roba la paz, ¿será que no he perdonado de corazón? Anónima. Lo que significa es que tienes una herida en tu corazón todavía. Sí, porque cuando uno perdona y perdona de corazón, dos cosas pueden pasar. Una de ellas es que realmente pues no solamente perdonamos, sacamos el resentimiento que tenemos por dentro, pero también sacamos el dolor, la herida causada por el daño que hemos recibido. Cuando una persona perdona de corazón, se espera que no solamente esa persona pueda haber, con la gracia de Dios, sacado el resentimiento, el rechazo, el deseo de lastimar a otra persona en alguna forma, lo saca. Y esa persona se siente libre, se siente liberada. Y qué rico es sentirse libre, sentirse liberada de algo que lo está oprimiendo a uno y que lo está haciendo infeliz y que está haciendo que el corazón de uno sea duro y se sienta seco y se sienta pues en situaciones de deseo de lastimar como nos han lastimado. Y la otra cosa pues es ya entregarle eso a Dios, esa memoria al Señor y decir, Señor, ya no voy a seguir dándole vuelta a esto, ya no. Es decir, hay un refrán que no es muy culto, pero dice que cuando tú revuelves algo que apesta te va a oler peor, ¿sí? Entonces, tratar no solamente de perdonar a esa persona, sacar el resentimiento, pero también
de olvidar lo que pasó. Es decir, ya es tuyo, Señor, ya no es mío, te lo entrego. Ahora, el no tener que estar cerca de esa persona, no hay problema. Porque si tú sabes o tienes cierta inseguridad de que esa persona te puede seguir lastimando, pues no tienes que tener un contacto cercano con esa persona como lo tenías antes. Que Dios te bendiga. Creo que tenemos, ya vamos a un descanso. Wow, increíble cómo pasa el tiempo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanos, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Por favor, escríbanos con sus preguntas, sus comentarios. Estamos aquí para servirles. Su necesidad de oración, pues con todo gusto. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Tampa, Florida. Ivette está en el otro lado de la línea telefónica. Ivette, Dios te bendice, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Padre. Sí, gracias por la bendición. Su programa es muy hermoso, le agradezco todo. Gracias. Estas explicaciones que nos dan y sobre todo incrementa más nuestra fe. Amén. Mi pregunta es algo muy sencilla. Yo solamente quisiera saber, porque no tengo buena memoria, ¿en qué parte de la Biblia nos habla que la Virgen María subió a los cielos? ¿Asunta? O ella fue, no, porque yo sé que ella no murió, yo sé que ella fue subida, pero no sé cómo explicarlo. Asunta, fue yo creo Asunta que al usted cielo. mejor me lo puede explicar mejor que nadie. Gracias, Ivette, gracias, que Dios te bendiga. Pues en ninguna parte de la Biblia parece que María fue asunta al cielo, pero por deducción teológica, prácticamente desde el principio, la comunidad cristiana creyó firmemente que María estaba junto a Jesús. Hay un dicho que dice, donde está Jesús está María, y donde está María está Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es básicamente en su humanidad, en su naturaleza humana, de la misma esencia que María. María no tuvo un esposo, no tuvo hijo con ningún esposo, y mucho menos el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, si bien es cierto, si nosotros vamos entre otros pasajes, ¿no?, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, en el versículo, vamos a ver aquí, en el versículo, vamos a ir desde el 4 en adelante, cuando el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor, y ahí estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Y Pedro tomó la palabra y dijo, al ver la gloria de Dios reflejada en Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si tú quieres, podremos hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Es decir, Moisés y Elías se aparecieron uno a cada lado de Jesús. Moisés, que representa la ley, en Cristo Jesús está la totalidad de la ley, y Elías, que representa a los profetas. Y Jesús es el profeta por excelencia de Dios, es el que manifiesta total y completamente quién Dios es y lo que necesitamos nosotros para un día pues, estar en la presencia de Dios. Ahora, si estos dos personajes, que fueron pecadores, Moisés, entre otras cosas, mató a un ser humano, y Elías, entre otras cosas, pidió la muerte, quería morir, ya estaba hastiado de servir a Dios. Eso es terrible. Estamos hablando de 2 personajes muy, muy llenos de la presencia de Dios, y sin embargo, los 2 cometieron graves errores. María no cometió ningún error. María no pecó. María es inmaculada. Si María hubiera pecado,
en el vientre de María hubiera habido infección de ese pecado, porque el ser se contamina. Y como resultado, Jesús hubiera sido contaminado en el vientre de María. En ninguna parte dice que María, desde el momento de su concepción, no pecó. Eso no está en la Biblia, pero por deducción teológica llegamos a esa conclusión inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Iglesia ha hecho al principio. Acuérdense que tenemos dos revelaciones importantes, cristianos católicos prácticamente. Tenemos la revelación escrita, que es la Biblia, y tenemos la revelación oral, que es la revelación o tradición apostólica, es decir, lo que la Iglesia ha creído desde el principio por la prédica de los apóstoles. Acuérdense que los primeros 4 siglos, básicamente, de la era cristiana no existía la Biblia. Entonces todo era tradición oral. Y ellos fueron, pues, asimilando todo esto y compartiéndolo con otras personas. Entonces, si llegamos a la conclusión de que tanto Elías como Moisés, que fueron pecadores, están tan cerca de Dios, están en la presencia de Dios, están en el cielo, ¿cómo no pensar, cómo no deducir, por lógica, que María Santísima fue elevada al cielo por su mismo Hijo y que está al lado de su Hijo disfrutando de la gloria de Dios para toda la eternidad? Entonces, yo creo que eso sería suficiente por ahora porque me están diciendo que tengo que seguir a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Ivette, que Dios te bendiga y gracias por ser parte de la familia de los que siguen este programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, algunos dicen que el infierno no existe. ¿Es posible que eso sea cierto? Saludos, Javier de Ecuador. Bueno, yo puedo decir que Ecuador no existe tampoco. Es decir, una persona que nunca ha estado en Ecuador, yo sí, por la gracia de Dios, se puede estar en Ecuador, pero una persona que no ha estado en Ecuador puede decir, Ecuador no existe. Javier, no, ¿de dónde sacaste eso? ¿Verdad? Entonces, el decir que yo creo que no existe no invalida la realidad de que Ecuador sí existe. La palabra de Dios en muchos pasajes, sobre todo del Nuevo Testamento, nos habla de la existencia del infierno. En el Antiguo Testamento también, pero vamos por cuestión de tiempo al Nuevo Testamento. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Evangelio, según San Mateo, capítulo 7. Nos dice el Señor Jesús, versículos 13 al 14. Fíjense bien. Entren por la puerta angosta. Es decir, Jesús va a hablar de 2 puertas, la angosta y la amplia. La estrecha y la que es bien ancha. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, es decir, al infierno. El camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Qué triste, ¿no? Son muchos los que pasan por el camino de la ruina. ¿Y qué significa caminar por el camino de la ruina? El camino del mundo, el camino sin Dios, el camino de yo hacer con mi vida, con mi cuerpo, etcétera, etcétera, lo que a mí me viene en gana. Dice, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y termina con una frase que deberíamos de meditar. Y qué pocos son los que lo encuentran. Qué pocos son los que lo encuentran. Hay predicadores, hermanos sacerdotes que dicen, oh, todo el mundo va a ir al cielo, porque Dios es misericordioso. Sí, Dios es eternamente misericordioso y Dios quiere, según dice San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos nos salvemos. Pero depende de nosotros. O sí o no. O nos sometemos al señorío de Jesucristo y no basta decir Jesús es mi Señor, sino que vivirlo, ponerlo en práctica. O simplemente aceptar la consecuencia que es la muerte eterna. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la vida eterna que es el mismo Dios. También, por ejemplo, en otro pasaje, el Señor Jesús dice que el capítulo 25, versículo 11, más tarde llegaron las otras vírgenes, es decir, habían vírgenes sabias y vírgenes tontas que llevaban sus lámparas
y varias de ellas se quedaron sin aceite, es decir, se quedaron sin la presencia del Espíritu Santo en su vida porque se hicieron flojas y no querían, imagino yo, se quedaron dormidas. En este caso, el cristiano se puede quedar dormido cuando deja de vivir realmente sometido a la voluntad de Dios. Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. Pero él respondió, en verdad yo les digo, no los conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Ay, que yo no quiero ir a la misa. Ay, que yo no quiero rezar. Ay, que no quiero leer la Biblia. Ay, que no quiero hacer obras de caridad. Ay. Y el Señor va a decir, es tu derecho tomar tu decisión, pero acuérdate que hay consecuencias. Y si al Señor no le interesara, nos diría una y otra vez y otra vez y otra vez, caminen por el camino estrecho, el camino angosto. Y dejaría que hiciéramos lo que nos diera nuestra gana. Y termino. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo también, versículo 46, capítulo 25. Estos, es decir, los que no obedecieron, los que vivieron como les dio su gana, irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Así que decir que el infierno no existe es como decir que Ecuador no existe tampoco. Tenemos una llamada de Carolina del Norte, de Irma. Irma, ¿me escuchas? Sí, bueno, buenas tardes, padre. Hola, amiga, Dios te bendice. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Amén. Una pregunta, padre. Fíjese que yo en estos tiempos de pandemia he estado muy mal, me he sentido bien mal, bien deprimida, me he quedado sin trabajo y ya tengo todo el tiempo desde que empezó la pandemia sin trabajo. Y una noche me puse a como bien enojada y le dije a Dios, ¿por qué yo tengo tantos problemas? ¿Por qué he perdido mi trabajo? Y si yo siempre te he dado gracias por mi trabajo, siempre te he alabado y te he bendecido por mi trabajo. Y ya me puso así como a pelear conmigo misma, con Dios, no sé. Y dije yo, mañana yo le hablo a mi coordinadora de la parroquia, y porque soy servidora de la Sagrada Comunión. Ah, qué bueno. Ajá. Y me puse a pensar y dije, mañana le hablo. Y así me quedé bien enojada, me acosté a dormir. Al otro día en la mañana me hablan de la iglesia y me dicen, Irma, ¿cómo estás? Bien, así como yo con aquello todavía. Y le digo, estoy bien. Oh, mira que te estoy llamando porque Dios te ha escogido para algo, para una misión. ¿De qué? De que el coordinador de la Sagrada Comunión ha renunciado y hemos puesto en oración, te hemos puesto en oración y saliste tú. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Y yo por qué? Si yo me quedé, no le dije entonces, nada. Yo después les dije, si el Señor permite cosas malas, Irma, ¿por qué? Y si Dios te da algo tan hermoso, tan maravilloso como el que puedas tú ser la que coordines este ministerio fabuloso, ¿por qué a mí? Es decir, mira, déjate en las manos de Dios, déjate en las manos de Dios. Irma, Dios tiene un plan mucho más perfecto, mucho más grandioso, mucho más maravilloso que el pequeñito plan que tú puedas tener para tú ser feliz. Dios quiere tu felicidad completa y Dios te va a guiar. Déjate guiar. Si acaso algún día lee la historia de Abraham. Abraham no quería hacer muchas cosas que Dios le pidió hacer, pero si Abraham no hubiera hecho lo que Dios le pedía que hiciera en cada momento, dejara a su
país, dejara su tierra natal, dejara todo y se fuera a un lugar extraño completamente, pues hoy tal vez no tendríamos la fe en un solo Dios, quién sabe. Pero bueno, el caso es que todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien, así dice la palabra de Dios. Dios no manda la prueba, pero Dios la permite. Y tú estás en las manos de Dios y tú eres una persona que quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Jesús quería estar crucificado? ¿Sí? Insultado, prácticamente roto por fuera y por dentro también, escupido. Claro que no, pero había un plan grande, maravilloso. Y el plan maravilloso, grande, poderoso, lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante. Por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido salvados, por sus llagas tenemos la posibilidad, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de la vida eterna. Déjate en las manos de Dios y ofrece estos tiempos difíciles de tu vida al Señor. No tenemos nada que ofrecer al Señor porque todo lo hemos recibido de manos de Él. Pero sí nuestro sufrimiento, nuestro dolor, eso sí lo podemos ofrecer al Señor y unirlo al sufrimiento de Cristo, no solamente para nuestra salvación, pero para la salvación del mundo entero. Ánimo, ánimo, mija, con Dios todo se puede. Que Dios te bendiga, Dios te ha escogido a ti. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en el Antiguo Testamento es tan importante la sangre de los animales, el sacrificio de los animales? ¿Por qué Dios quería eso? No entiendo el significado, la importancia de esa sangre para sellar una alianza. Afectuosamente, María desde España. María, muchísimas gracias. Bendito sea Dios que estamos en sintonía desde tan lejos. Primero que todo, acuérdate, María, que la raza judía, la raza hebrea, los israelitas, vienen de una situación pagana totalmente, no creían en el único y verdadero Dios y por lo tanto ellos asumían los ritos y las experiencias paganas que habían a su alrededor. Eran diferentes tribus, ¿verdad?, que al fin y al cabo pues se unieron a través de un vínculo muy especial que se llama fe en el único y verdadero Dios. Pero en ese entonces era muy común ofrecer a los dioses, particularmente a un dios que se llamaba Baal, que era el dios principal, sangre para apaciguar a esos dioses. Y sobre todo la sangre del primogénito para apaciguar a esos dioses. Eso es lo que Abraham iba a hacer. Iba a sacrificar a su hijo Isaac para como que dar a entender a Dios de que él estaba con Dios y por lo tanto apaciguar la ira de Dios. Pero ese es el concepto primitivo. Acuérdate que la gente comienza a conocer al único y verdadero Dios en múltiples etapas, hasta, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, hasta que vino Jesucristo para darnos a conocer realmente quién es Dios. Él es la manifestación total de Dios. Entonces, el sacrificio de la sangre era muy importante. Aún en el tiempo de Jesús, el sacrificio de sangre era muy importante. Todos los días a las 3 de la tarde, en el templo de Jerusalén se sacrificaba un cordero sin manchas. Primero por la expiación o por la absolución de los pecados de los sacerdotes y después por la absolución de los pecados del pueblo entero. Pero ellos pedían a Dios que los perdonara, pero nunca supieron si Dios los perdonaba o no. No es hasta Jesús que le dice a diferentes personas, tú estás perdonado, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Como le dijo a la adúltera, tus pecados son perdonados, vete. Y a ella le dijo, pero no peques más. Y la palabra de Dios nos habla de que, si bien es cierto que Jesús asume entonces el sacrificio de todos los animales y lo realiza como con su propia sangre, para que sea el definitivo y eterno sacrificio. El sacrificio del mismo Dios hecho hombre, que se da por amor a ti, María, y a toda la humanidad, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Qué hermoso. El estar consciente que Dios nos ama hasta esa magnitud que no tiene límites. Que Dios nos ama para siempre, desde siempre. Y de estar consciente que ya los sacrificios de
ovejas y de corderos, etcétera, etcétera, ya no hay necesidad de hacerlos, ya no se hacen. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que vale la pena es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Sacrificio que se representa, es decir, se hace presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Y al recibir su cuerpo y al recibir su sangre, nos unimos a Él. Y por nuestro cuerpo circula la sangre del mismo Dios, para que seamos más y más uno con Él. Y no solamente cuando lleguemos al cielo, pero desde ya. Ay, podríamos hablar mucho más, pero ya no puedo. Ya hay que terminar. Queridos hermanos, quiero darles una muy buena noticia, si no lo han escuchado. Tenemos un nuevo libro que se titula Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de nuestro EWTN. Así que, por favor, llamen para adquirirlo. Responde unas 100 preguntas sobre la fe. Llamen al número telefónico comenzando con el área 205-795-5814. 205-795-5814. Y también pues les pedimos que nos escriban con sus preguntas, comentarios, etcétera, deseos o necesidad de oración a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les pedimos encarecidamente que cuando puedan envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.